Los contadores son una de las técnicas más comunes en la realización de diagramas de flujo y programas. Son variables en la memoria que se incrementan en una unidad cada vez que se ejecuta algún proceso. El contador se utiliza para llevar la cuenta de determinadas acciones que se pueden solicitar durante la resolución de un problema. En las instrucciones de preparación se realiza la inicialización del contador o contadores. La inicialización consiste en poner el valor inicial de la variable que representa el contador. Generalmente se inicializa con el valor de 0. El contador puede incrementar, es decir, sumar un valor constante que generalmente es 1, o decrementar o restar un valor constante. Un acumulador es una variable en la memoria cuya misión es almacenar cantidades variables. Se utiliza para efectuar sumas sucesivas. La principal diferencia con el contador es que el incremento o decremento de cada suma es variable en lugar de constante como el caso del contador. Gráficamente podemos ver que si se cumple determinada condición o determinado proceso, contamos, es decir, incrementamos en 1 el contador, y la sintaxis es igual a contador más 1. En el caso del incremento. En el caso del decremento, tenemos nuestra condición. Si la condición se cumple, decimos que contador es igual a contador menos 1. De igual manera, en el caso de que no se cumpla la condición, podemos enviar un mensaje en el que decimos no se realizó el decremento. Incluso en el caso del incremento, podemos enviar un mensaje en el caso de que no se cumpla la condición. Los acumuladores, dependiendo de la condición, van a incrementar o a decrementar un valor variable y no necesariamente el 1. Entonces, si la condición se cumple, tenemos que acumulador es igual a acumulador más el dato variable. Y si no se cumple, tenemos que acumulador es igual a acumulador menos el dato variable, o simplemente no hacer nada. Para entender esto con código, vamos a realizar un sencillo ejemplo en el que el usuario proporciona 3 números y vamos a contar los números que sean positivos. Utilizando el programa Dev C++, vamos a trabajar de la siguiente manera. Hago mi función principal y que regrese 0. Ok. Necesitamos entonces definir nuestras variables. Número 1 es igual a 0, las inicializamos. Número 2 es igual a 0 y número 3 es igual a 0. Y necesitamos entonces otra variable más que va a ser el contador de positivos. Y lo inicializamos en 0. Entonces pedimos al usuario que introduzca el primer número. Obtenemos el valor con la función scanf y como es de tipo entero, utilizamos el símbolo de porcentaje de, coma, ampersand, la variable que en este caso es número 1, y repetimos lo mismo para los otros 2 números. Nada más vamos a cambiar lo necesario. Ok. Una vez que ya tenemos nuestros 3 números, proseguimos a verificar si un número es positivo. ¿Cómo puedo verificar si un número es positivo? Simplemente pregunto si número 1 es mayor a 0. Si es mayor a 0, entonces puedo decir que contador de positivos es igual a lo que vale contador de positivos más 1.
Repetimos el mismo proceso y nada más cambiamos lo necesario. Recordemos que aquí podemos poner llaves o no, porque solo es una instrucción la que estoy ejecutando. Entonces no va a afectar si tengo llaves o no en cada if. Ok. Al final de que yo analice los tres números, pues le envío al usuario la respuesta. Le digo printf se encontraron %d positivos. Recordemos que este %d es en realidad una variable dentro de mi texto y la variable es la que está después de la coma, que en este caso es contador de positivos. Ok, voy a compilar, me va a pedir que yo lo guarde. Compilo y ejecuto. Entonces me dice, introduce el primer número, introduzco el número 10. Introduce el segundo número, introduzco el número 8. Introduce el tercer número, introduzco el número -5. ¿Ok? Entonces analiza los tres números y me dice, se encontraron 2 positivos. Es decir, que el tercer if, como el número que introduje es -5, no se cumplió la condición, por lo tanto no hizo nada. Aquí puedo agregar un else y mandar un mensaje de decir no se contó porque no es positivo, en el caso de ser necesario alguna otra instrucción. Para el caso de los acumuladores, el programa de ejemplo quedaría de la siguiente manera. Ponemos la librería, declaramos nuestra función principal con el return 0, ok, y declaramos primeramente las variables necesarias. En este caso vamos a representar al acumulador como un inventario y mis entradas va a ser lo que voy a sumar y mis salidas lo que voy a restar. Entonces necesito en realidad 4 variables. Necesito inventario de tipo entero y lo voy a inicializar con 100. Necesito entradas, lo inicializo con 0 y necesito salidas que voy a inicializar con 0. Ahora bien, yo necesito saber si voy a hacer entradas o si voy a hacer salidas. Entonces necesito una variable más que le voy a llamar opción y la voy a igualar a 0. Entonces yo le digo al usuario que escoja el número 1, que teclee el número 1 en el caso de que sean entradas. Pongo un salto de línea. Número 2, en el caso de que sean salidas. Y le digo, escoge una opción. Introduzco la respuesta del usuario a mi variable opción y analizo entonces. Pregunto, si opción es igual a 1, quiere decir que el usuario va a meter al inventario, es decir, que hay entradas. Yo le voy a preguntar al usuario, ¿cuántos artículos entrarán al inventario? Asigno la respuesta del usuario a la variable de tipo entero que se llama entradas. Y voy a decir entonces que inventario va a ser igual a lo que tiene inventario más
mis entradas. Ok. Si no escogió la opción 1, entonces puedo irme directamente a la opción 2, que van a ser salidas. Y queda muy parecido, por lo que vamos a copiar y a pegar. Pregunto, ¿cuántos artículos saldrán del inventario? Guardo la respuesta en mi variable salidas y digo que inventario va a ser igual a inventario menos salidas. Una vez que ya realicé la operación, entonces simplemente me queda arrojarle al usuario la respuesta final y digo, hay % de artículos en el inventario, donde la variable de tipo entero es inventario. Compilo, lo guardo en acumuladores, no tengo ningún error, lo ejecuto y me dice entradas o salidas. Escojo entradas. ¿Cuántos artículos entrarán al inventario? En el caso de que sean 10, entonces ahora el programa me dice hay 110 artículos en el inventario. Ok, vuelvo a ejecutar y escojo la opción 2. ¿Cuántos artículos saldrán del inventario? Y pongo 10 y entonces me dice hay 90 artículos en el inventario. Ok, podríamos preguntar específicamente por la opción 1 y por la opción 2 en los if, incluso preguntar por si el usuario proporciona una opción no válida, tener allá una excepción, pero eso lo vamos a ver más adelante. Espero que este video les haya sido de utilidad, espero sus likes y saludos.